Son las 8:22 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, edición de este día lunes. Nosotros avanzamos a nuestra ronda de comentarios y es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Wind. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Buenos días a todo el pueblo dominicano que nos escucha. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, a doña Isabel Ruiz, a Bienvenido Rodríguez León. Nuestro abrazo a don Alvarito Albelo Hijo, esperando que pronto esté con nosotros. Miren, señores, el tema de la inseguridad y de la violencia ciudadana es un tema que nos obliga, es un imperativo. Yo digo que, por lo menos en mi caso, me obliga y me compromete el discurso, porque fuera de la tranquilidad no hay nada, no hay crecimiento, no hay partidos políticos, no hay posibilidades de que se cumplan ni operen las instituciones de la democracia. Yo me asombro a veces cuando veo cómo los partidos políticos todos, incluido el partido en el poder, pues insisten en temas politiqueros. Yo digo politiqueros y de corte electoralista a 2 años de los próximos torneos electorales. Y así vemos como tema tan importante como es el de la inseguridad, la violencia ciudadana y los aumentos de la delincuencia y la complejidad de esta, pues se atribuyen de manera simple a visiones sesgadas de cada uno de los partidos. Y digo a todos, le hablo a la oposición que está fragmentada, cada cual con sus intereses, ¿verdad? Dividida en 2 grandes partidos, y otros satélites que andan pues entre ofreciéndose al mejor postor o unificándose o agregándose o arrimándose al partido de gobierno. De que llamarle la atención de que ellos son, ante todo, instituciones públicas que organizan y viven por la democracia. Y que hoy en día el tema más importante es este, porque está afectando la vida nacional y porque se ve también afectado por otros temas, como es la crisis global y la crisis local, la inflación que amenaza sin duda pues la gobernabilidad y la paz ciudadana, que es de las pocas cosas que nuestro país puede exhibir con relación a otros países del área. Y le llamo a una discusión profunda y a poner al lado a sus intereses, precisamente por cómo pues se utiliza este tema de una y otra manera. Nosotros vimos en el fin de semana, y creo que no fue tan, no quiero decir que fuera solamente una opinión, ¿verdad?, política, pero el expresidente Danilo Medina atribuyó el aumento de la delincuencia al abandono, según él, de algunos avances que había logrado su administración. Y desde ahí, bueno, pues su opinión estaba en el marco de una actividad proselitista y hay que entenderla. Ahora, él dijo algunos aspectos que entiendo yo que el gobierno debe responderle. Él dice de manera puntual que el sistema de videovigilancia que antes funcionaba en los puntos de mayor delincuencia con más de 120 cámaras, ya tiene más de la mitad de las cámaras fuera de servicio. Que el programa de monitoreo semanal de las actuaciones y niveles de raterismo se ha dejado de lado, que el programa de diálogo con las comunidades ha sido totalmente descontinuado y el deterioro del sistema del 911. Y yo considero que, poniendo al lado el contexto y el ánimo que tenía el expresidente Danilo Medina, estos temas deben ser objeto de respuesta, de análisis sincero, si es cierto y en qué medida esas políticas puntuales han sido o abandonadas o deterioradas. Y hacerlo con un análisis sincero, tratando de buscarles respuestas. Igualmente digo que la oposición debe de considerar no atacar las medidas que han sido presentadas por el gobierno a través
y liderada por el Ministerio de Interior y Policía, porque primero fueron medidas que en algún momento fueron tomadas por ellos, algunas no, como es la extensión del patrullaje a horarios nocturnos, pero sí también la colocación de unidades especializadas en los puntos de mayor delincuencia y el patrullaje interagencial o interinstitucional entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, porque además es una respuesta de estándar internacional que se ha estado utilizando en otros países del área. O sea, no es una medida sacada de debajo de la manga y que se justifica en momentos donde hay un aumento inusitado de la criminalidad. Este tema no puede ser objeto de reacciones politiqueras y puntuales, porque es un tema nacional. No solamente el tema de la delincuencia, también el tema de la inseguridad ciudadana y el tema de la violencia que crece en la conflictividad y en la convivencia, porque también hay un problema de que la sociedad parece ser incapaz de gestionar sus contradicciones a través de los mecanismos formales de la democracia. En parte porque las instituciones de mediación, de solución de conflictos no han podido dar resultado por la ausencia de las instituciones oficiales en los barrios, por el abandono que hay en la ciudadanía. La mayoría de ciudadanos dominicanos viven en pobreza. Sin embargo, el diálogo y la narrativa que impera en los medios de comunicación y todo es otro. No es los problemas que acogotan a la mayoría de la ciudadanía. Entonces este tema no puede ser ni dejado ni soslayado, ni abordado de manera politiquera. Hay de todo. No tenemos un diagnóstico real. La ciencia no se ha centrado a ver cómo ha cambiado la sociedad dominicana, qué piensan nuestros barrios, cuál es la dinámica, cuál es el sentimiento de la juventud, de la mayoría de la juventud, cuál es el aporte que hacen, como hemos estado diciendo, esas instituciones, organizaciones que reclaman para sí representantes de localidades y ellos no influyen en nada. Ellos, los que representan esas instituciones de la iglesia, instituciones, organizaciones sociales, políticas, culturales, ninguna de ellas puede decir ni puede influir en las problemáticas de sus comunidades, pero siguen reclamando un liderazgo que no ostentan y que no impactan. Y entonces las culpas, como digo yo, hay que repartirlas y todo el mundo tiene que tomar un poco. La administración pasada tenía 20 años entre la administración de Danilo Medina y la administración de Leonel Fernández, siendo los que dirigían la cosa pública y dirigían la vida nacional, porque a través de políticas públicas y de las autoridades que se controle el territorio y que se influye y que se dan las políticas públicas y se administra el presupuesto. Entonces, en 2 años no pudieron haber salido estas organizaciones sociales ni este descuido tan grande que hay en los barrios y que hay en el control del territorio, porque como hemos dicho, nosotros vamos al casco más importante de la ciudadanía y hay el mismo miedo o cuidado sin más. Aquí no hay un solo espacio público donde la gente se sienta segura que no sea detrás de las puertas de algún local, de un club o de algo, y ni ahí, porque se están viendo que han entrado desde afuera bandas organizadas a atracar, inclusive hasta en funerarias. Que no quiero tocar ese tema porque hubo un intento de un gran atraco en una funeraria, pero no me corresponde a mí decirlo. O sea, aquí no hay espacio seguro. Entonces, para eso tenemos que abordar ese tema con mucho cuidado y con cero politiquería. Aunque mi compañero Rosendo, que es el especialista, va a hablar de la Cumbre de las Américas como nadie, yo quería nada más referirme al deterioro del multilateralismo, que yo no soy un especialista. Pues así yo le considero. Yo reúno datos, confronto datos de aquí y de allí, lo pongo usted junto, sabe que de manera sencilla, la autoridad no es
y no es que usted las reconozca, sino que se las reconozcan. Y así se las reconocemos aquí. No, pero sinceramente, Susi, yo no me siento un especialista en el tema internacional. Bueno, yo lo que manejo es mucha información y llanamente la sirvo usted, a nuestro para público mí lo para que tengan una idea de lo que está pasando. Y guardando la distancia con usted, quiero referirme al fracaso del multilateralismo por sobre todo la crisis del COVID, como el sistema de Naciones Unidas, que como quien dice es el líder en este sentido, pues se ha visto deteriorado la arquitectura multilateral, porque los países que mantienen la hegemonía, sobre todo Estados Unidos, no dieron respuesta a los países, sobre todo con el tema de las pruebas, los insumos sanitarios y las vacunas. Y al contrario, vimos una actitud egoísta donde algunos países fabricantes de esos insumos pues recibieron mejores ofertas para que le entregaran a ellos estos insumos y no a países de Latinoamérica. Aparte de que el globalismo pues ha traído mucha desigualdad, mucha violencia en nuestros países y endeudamiento. Por lo tanto, esta cumbre de las Américas va a lucir o es mi criterio, muy deslucida por la ausencia de líderes latinoamericanos y por el poco interés en la agenda en la que centra su atención la cumbre de las Américas. El tema migratorio es un tema que más afecta, es un tema más interno de los Estados Unidos que del interés de los pueblos convocados, que prefieren hablar de calentamiento global, de pobreza, de aumento de la inseguridad y de pérdida de los empleos formales. Entonces, esto hace que, aparte del tema de la exclusión de algunos líderes, no haya un tema que lo convoque a ello y que sea del interés de sus problemas, ni que vaya a resolver lo que es la finalidad de la Cumbre de las Américas, que es dar respuesta a los temas del hemisferio. Nosotros esperamos que esto haga pensar un poco a los Estados Unidos, que ha ido perdiendo hegemonía en muchos aspectos, no solamente por el avance de China, sino por la actitud egoísta que ha venido mostrando a medida de que pasa el tiempo, no solamente con esta administración de Biden, sino con la de Trump, que lo hizo de manera abierta, que no creía en esos temas de integración. Pero en esta administración que sí, por lo menos en lo formal, dice creerla, que entienda que tiene que darle algo a Latinoamérica, que tiene que pensar en cuáles son los problemas que tiene y cuáles son las necesidades, porque si no, va a seguir perdiendo fuerza en esos mecanismos de integración que sirven más que nada para ello reforzar y mantener su hegemonía, el control y el dominio sobre países y sobre naciones en vía de desarrollo. Llévatelo, Cundo.